Pues muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias también por la invitación a este magno evento. Pues bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca del enfoque sistémico de lo que es la cadena de suministro para lo que es un giro farmacéutico. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos juntos conocer qué es este tema del enfoque. Bueno, me gustaría arrancar esta ponencia eh, en el sentido de que el enfoque sistémico, hoy por hoy, dentro de las organizaciones estamos trabajando por clústeres, ¿no? Entonces, son silos y la idea es que a partir de un enfoque sistémico, nosotros podamos tener una visión más integradora de todas las partes que lo componen. Y la idea es que a medida que nosotros vamos complejizando la perspectiva de lo que vemos de un sistema, cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Tomamos una parte de la complejidad, la abstraemos y a partir de ahí tomamos soluciones que van a apalancar puntos específicos de las problemáticas que nosotros vivimos en el día a día. Bueno, con esta parte introductoria, vamos a platicar un poquito de cuáles son los retos que se enfrenta hoy por hoy la industria farmacéutica. Hubo un contexto, por supuesto, en COVID-19 y de hecho esta perspectiva, ¿no?, que tenemos del tema COVID eh, ha cambiado la manera en cómo nosotros visualizamos la cadena de suministro. Con este punto es necesario poder caracterizarla, ¿no?, con base en diferentes contextos externos, con diferentes apalancamientos de mercado, ¿no? Y con eso nosotros podemos hacer una complejización que nos permita visualizar desde un enfoque sistémico y no solamente a nivel tecnología, sino que es un poco más amplio este concepto. Y con estos tres puntos vamos a estar conversando, ¿no?, en este tiempo que tenemos y vamos hacia adelante. Bueno, la parte introductoria, como se los comentaba, la manera en cómo nosotros vimos al mundo después y antes de COVID fue algo fundamental y fue cuando dentro de las cadenas de suministro empezaron a hablarse cuestiones como resiliencia de la cadena de suministro, antifragilidad de la cadena de suministro. Y esto, ¿por qué? Dentro de los retos que nosotros tenemos en México particularmente, incluso dentro de la perspectiva a nivel mundial, este reto se basa particularmente en garantizar que los ingredientes activos, que son los APIs, puedan llegar, ¿no?, a su destino para poder fabricarse. Sin embargo, la situación de la crisis sanitaria nos dio un giro interesante. ¿Cuál fue este giro? Resulta ser que en los países asiáticos, ¿no?, y principalmente lo que es la India, y bueno, en el caso de igual en China, son los mayores productores de ingredientes activos en el mundo. Entonces, justo dentro de este tema, garantizar estos ingredientes que teníamos para ciertos componentes, para ciertos medicamentos, por supuesto que las políticas internas de cada país se centraron en poder cerrar, ¿no?, estas aperturas para que dentro de sus propios países pudieran garantizar como tal este suministro activo dentro de sus propios países, ¿no? Entonces, pues bueno, eso generó cuestiones muy particulares dentro de todo el esquema a nivel global. Incluso se incrementaron las demandas de medicamentos que incluso no estaban tan perfilados, ¿no?, o que no se sabía que se iban a ocupar. Por ejemplo, el paracetamol fue uno de los medicamentos que
tuvo un incremento importante en el consumo por toda esta cuestión de la sintomatología de COVID. Y pues bueno, había de hecho un desabasto, ¿no? En este tema de los ingredientes activos, pero además por décadas ha sido un reto a resolver, ¿no? Entonces, justamente en este cumplimiento de las exigencias, se da justamente lo que les comentaba al inicio, hablar de la antifragilidad y la resiliencia de la cadena de suministro es que esta cadena pueda responder, ¿no? Ante estos factores externos y que de alguna manera van a afectar directamente las operativas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que como tenemos una crisis sanitaria, ¿no? La importancia y la relevancia es que estos medicamentos se puedan asegurar, ¿no? Dentro de las instituciones de salud pública, hablándose ya sea de vacunas, ya sea de pues estos antivirales que en todo caso estuvieron siendo funcionales y que pues bueno, los embates de incluso de los efectos del cambio climático hoy por hoy nos están sugiriendo, ¿no? Poder adelantarnos y adaptarnos a nuevas pandemias, ¿no? Entonces eso es algo importante y que cabe señalar en esta parte introductoria. Em, ¿Por qué es importante entonces hablar de este enfoque de sistemas, no? Eh, Porque desde la perspectiva del sistema, dentro de una cadena de suministro, a veces, como lo comentábamos al principio, los hilos se ven en partes fragmentadas simplemente como un conglomerado de cuestiones, pero que transfuncionalmente, es decir, que no tiene una perspectiva, ¿no? Y que esta perspectiva pueda tener soluciones de inicio a fin en la cadena de suministro. Entonces, este enfoque de sistemas es tan relevante porque esto nos va a permitir enfocar, ¿no? Puntos de apalancamiento, que ahorita vamos a ver de qué se trata esos puntos de apalancamiento, y que con otro tipo de tecnologías, ya sea a nivel software, con temas de simulación de datos, ¿no? Podemos empezar a atacar y problematizar las cuestiones que nosotros vivimos en el día a día de la cadena de suministro, específicamente para el giro farmacéutico. Y pues bueno, realmente el movimiento de esta cadena de suministro es muy rápido, es altamente cambiante, hay mucha competencia y sobre todo la necesidad de cubrir como tal las necesidades de salud en cada uno de los países, ¿no? Y bueno, por eso es muy importante que platiquemos sobre el enfoque de sistemas. Me voy a regresar un poquito a la parte teórica. Y bueno, vamos a recordar, tenemos muchos autores que hablan acerca de los enfoques de sistemas. Voy a mencionar algunos. Hoy me quise centrar en lo que decía Bertalanffy, ¿no? Uno de los grandes autores de este enfoque de la teoría general de los sistemas, con estas particularidades de los elementos, de qué es un elemento, ¿no? Y entonces estos elementos, desde la perspectiva de Bertalanffy, pueden referirse a objetos o procesos. Y esos procesos están relacionados e interactuando con otros factores en ese sentido. Y otra de las características que tiene esta cuestión del sistema es que vamos a considerar fronteras, ¿no? Esta parte de la frontera me gusta mucho comentarla porque los sistemas deberían verse como eh, entes, ¿no? Que no se pueden dividir, ¿no? Pero que sin embargo, hoy dentro de las perspectivas que tenemos desde diferente enfoque, no solamente de la cadena de suministro, sí tendemos a dividir, ¿no? Y entonces problematizamos desde este conglomerado, que es decir, solamente vemos un silo y entonces, pues eso limita, ¿no? El campo de acción para resolver, para mejorar y para hacer propuestas que sean innovadoras e incluso disruptivas. Eh, Esta parte de la indivisibilidad, perdón, de la indivisibilidad, sí, claro, tiene que ver con la cuestión sinérgica. Entonces, los sistemas tienden a tener esta característica de la sinergia, pero además
Otra cuestión importante es la entropía. ¿Qué significa esto? Como vivimos en un sistema que tiende al caos, la cuestión aquí es que no es que tienda, que los sistemas puedan tener esta connotación hacia el caos, sino que lo que hace es que un sistema, una parte del proceso se puede diluir y entonces pues no alcanzamos a ver, ¿no? ¿Dónde está esta complejización del caos en el sistema, ¿no? Entonces se pueden desorganizar, ¿no? Una vez que están desorganizados, tienden finalmente a esa homogeneización del ambiente que les comentaba, ¿no? Los sistemas también tienen que ver con cuestiones de entradas, salidas, y nos aproximan a fronteras y límites que para poder dar una explicación y tratar de llevar lo que vivimos en el día a día en un algo gráfico, simplemente es tratar de hacer una aproximación a la realidad de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, básicamente, este autor nos platica, hay más elementos, me gustó, yo quise resaltar estos 4 puntos. Eh, si quieren echar mano, hay otros textos muy interesantes como los sistemas viables de Stanford Beer, que hablan incluso sobre temas de los entornos y esta respuesta que tienen los sistemas, y es una simulación específica de cómo un ser vivo responde ante los factores externos, ¿no? Por ejemplo, desde la cuestión de esta parte del cerebro reptiliano que tiene a tomar decisiones de manera rápida, y eso si nosotros lo podemos llevar a la práctica en el día a día, ¿cuáles serían estos sistemas que tienen la capacidad de respuesta tan veloz para que el sistema pueda vivir, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los autores, y hay diagramas de Forrester que complejizan como tal estos sistemas, ¿no? Y bueno, con esta parte pequeña introductoria y un poco teórica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dentro de lo que vamos a describir es un alcance cualitativo, ¿no? Con esta cuestión descriptiva vamos a ver, y esto es un ejemplo real de la industria farmacéutica, donde se trabajó un diagrama de circuito causal para la cadena de suministro de giro farmacéutico, y a partir se identifican determinadas intervenciones, ¿no? Estas intervenciones son el resultado de poder conocer de forma sistémica cómo opera esta cadena de suministro en un caso específico, un caso real, y cómo este repercute en sus operativas en el día a día. Obviamente, tenemos más para complejizar este diagrama causal y bueno, ahorita vamos a ver este punto. Lo que les estoy presentando ahora mismo justo es un diagrama causal para la cadena de suministro de giro farmacéutico. Y bueno, vamos a ver más o menos cómo funciona este diagrama causal. Este diagrama causal, ustedes en su pantalla, vamos a hacer ahorita un acercamiento, tiene 3 ciclos que para poder estudiarla, ¿no? Fue necesario hacer estas fragmentaciones, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, desde este punto, desde esta perspectiva, vamos a poder hacer los enlaces desde cada fragmentación y los dividimos en 3 ciclos. El primer ciclo fue desde el ciclo de abasto, tenemos lo que es el ciclo de fabricación y también un ciclo de pedido. No necesariamente están en orden. Nosotros, dentro de la característica de estos diagramas causales, es que en el punto donde ustedes separen, tiene una conexión particularmente con cada uno de los ciclos y que tienen intervenciones, ¿no? Que están como tal relacionadas entre sí, y que en el momento en que nosotros movemos una pequeña parte del sistema, va a tener una repercusión como tal en algún otro punto del ciclo. ¿Qué significa? Por ejemplo, me voy a colocar aquí donde está el ciclo de abasto, y dentro del ciclo de abasto tenemos desde la generación de lo que es la planeación de la producción, ¿no?
y que tenemos que ver con la cuestión del suministro de compras. Entonces, esta parte de aquí, vamos a colocarnos en este punto y ustedes van a poder observar que si nosotros nos paramos en este punto, la relación que tiene del almacenamiento de insumos, hay una relación real hoy, que este almacenamiento tenemos una saturación del almacén. ¿Y esto por qué es? Como les comentaba en el contexto inicial, este reto que se tiene de la adquisición de los activos eh, resulta ser un reto, ¿no? Y bueno, como no tenemos una proyección como tal en ese sentido, resulta ser que estas saturaciones se están adelantando para que si en algún momento hay una escasez como tal de este ingrediente, pues puedan aprovisionarse. Entonces, pues bueno, si ustedes se dan cuenta, esta relación que tiene va hacia nuevamente a la cuestión de la capacidad del almacén y es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, esto es algo interesante. Después, si nosotros vemos el tema del almacenamiento de insumos, vamos a ver una relación particularmente con el ciclo de fabricación. Este punto de aquí, ustedes van a ver que este almacenamiento otra vez refiere a puntos de restricción de lo que es la capacidad de la planta y a su vez tiene una relación con todo lo que es la parte productiva, que a su vez tiene un tema de cómo estos insumos son liberados, que a su vez también tienen temas con cuestiones de cambios de formato específicamente para la parte productiva y también los cambios en la producción dadas por diferentes factores que se puedan dar dentro de los ciclos de fabricación, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver que esta relación, que incluso donde le empezamos del suministro y compra, empieza a tener esta relación sistémica con algún punto del ciclo. Y bueno, eh, de la parte del ciclo de fabricación tenemos este ciclo de pedido, donde ustedes van a poder observar esta relación que puede venir desde cómo se genera esta demanda. Esta demanda puede ser dentro de las bases de datos que ya existen para el giro farmacéutico, poder hacer una extracción de la información y con ello calcular la incertidumbre, ¿no?, de la demanda. Y esto es importante mencionarlo porque el cálculo de la demanda no es como tal, algo como tal predictivo. Lo que esto nos va a permitir es conocer el grado de incertidumbre que puede tener esta demanda y esto cómo va a repercutir en ese sentido con un plan de ventas y que a su vez vamos a revisar que este plan de ventas tenga los suministros y los embarques necesarios para que puedan llegar al cliente final y sobre todo en el tiempo requerido para poder solucionar cuestiones de salud que, pues bueno, regresando al tema de COVID, son una cadena de suministro de giro farmacéutico, tiene eh, esta misión, ¿no? De poder llegar al paciente de la manera más eficiente, ¿no? Y con un alcance importante. ¿Qué más? Desde acá, si ustedes pueden ver cómo estamos hablando del suministro, eh, la relación que viene directamente es justamente con todos estos cambios que tenemos en la producción y que pues bueno, van a retrasar de manera importante esta cuestión del suministro, ¿no? Y de aquí, pues bueno, podemos hacer ejercicios particularmente de las intervenciones, por ejemplo, en este ciclo mismo de abasto. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la planeación de un MRP, de los materiales, aquí hay un punto de apalancamiento que son aquellos puntos que nos van a permitir identificar dónde se encuentra la mayor problemática en este ciclo, ¿no? Entonces, esto puede ser desde estos cambios de prioridades, desde este incremento a las cargas de actividades, hay una saturación, la capacidad de planta, a lo mejor en este sentido no hay una previsión de escalamiento económico, el escalamiento de la cadena de suministro que es muy importante y que, bueno, en sí pues va a empujar tanto los ciclos de fabricación, el ciclo de abasto y este ciclo de pedido para poder
cubrir las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces, desde nosotros, desde la perspectiva que ustedes pueden visualizar, eh, básicamente esto es importante mencionarlo. Esta nubecita que ustedes ven aquí es el entorno. Y el entorno, como ustedes así lo ven, un pequeño chispazo en el cambio, un cambio así, toda esta cadena de suministro con estos ciclos es altamente sensible. ¿Y qué significa? Si los sistemas, las relaciones que tienen con los procesos no son robustos, difícilmente van a tener sistemas de previsión, ¿no? Para poder responder ante una situación disruptiva, tecnológica, de salud, ¿no? De cambio climático, por ejemplo, y varias situaciones que, por ejemplo, incluso aquí coloqué algo importante que tiene que ver con la regulación sanitaria. Y esto es importante, las regulaciones sanitarias están en constante cambio, ¿no? Entonces, esta cuestión de las regulaciones cambian este entorno. Y cualquier cuestión, si esta cadena de suministro no tiene, reitero, un sistema robusto, va a ser altamente sensible a cualquier cambio del entorno, ¿no? Entonces, esto es una generalidad de un caso real del giro farmacéutico y el punto de apalancamiento que nosotros identificamos tiene que ver qué pasa con la planeación de la producción, qué está ocurriendo con estos cambios de prioridades, qué está pasando con este plan de ventas y el punto es que las características del sistema nos van a permitir que si nosotros hacemos un fortalecimiento para este caso como tal, justo el ciclo de abastecimiento, si nosotros podemos fortalecer este ciclo de abastecimiento, ¿no? Entendiendo la incertidumbre de la demanda, podemos liberar la presión que existe en el tema de los insumos para que tengamos flujos en ese sentido, ¿no? Eh, en el cambio de prioridades, esta influencia pareciera ser que tiene esta connotación de los cambios externos del entorno, pero vaya, aquí lo importante es trabajar con estos sistemas robustos, ¿no? Y desde el tema del plan de ventas tenemos que entender que la antifragilidad va a tener una capacidad previsoria con otros elementos y con otras herramientas que podemos distinguir si nosotros conocemos que el entorno tiene esta influencia importante con la cadena de suministro, podemos hacer adecuaciones a nuestros planes de venta, ¿no? Y como tal, poder asegurar que los medicamentos puedan estar a tiempo y en forma para atender las necesidades de salud, ¿no? Entonces, para ir cerrando, justamente, tenemos retos importantes que tienen que ver el abasto de los insumos, que era lo que les comentaba, el tema de los APIs, las cuestiones de autorización que también tenemos por la regulación sanitaria. No todos los proveedores entran dentro de la cuestión de la regulación, entonces eso todavía recrudece más el garantizar el abastecimiento, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos actualmente y sigue haciendo algo importante, tenemos una repercusión en esta operación interna de los fabricantes, ¿no? Con esta cuestión de la autorización que tengamos de las autoridades sanitarias, ¿no? Y bueno, es importante que este nos va a permitir todavía poder complejizar más el sistema, como se los comentaba, hablar de sistemas es muy amplio, pero lo que sí les puedo comentar es que esto lo podemos llevar a simulaciones de otro tipo, ¿no? A programación con Python, que podamos ver simulaciones ya un poco más complejas en la realidad con fábrica digital. ¿Qué ocurre con esta antifragilidad desde el enfoque de sistemas y poder establecer estos parámetros de la antifragilidad y la resiliencia y poder armar escenarios que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Entonces, básicamente, es importante ampliar todavía estos elementos. Podemos, como se los comenté en temas con Stanford Beer, y pues esta sería algo muy puntual que hoy quise compartir con ustedes y que pues bueno, estamos
muy gustosos de poder compartir esta información y les agradezco su atención. Muchas gracias.